El tema para esta tarde es la pareja como equipo sirviendo a Dios. Y nosotros nos damos cuenta de lo estratégico que es el matrimonio, y también nos damos cuenta de el ataque que en este tiempo el matrimonio está teniendo para desarraigarlo, para destruirlo. Y el matrimonio de los pastores, el matrimonio de los que sirven a Dios no es la excepción. Quizás es a donde el enemigo dirige más sus ataques para separarnos y para hacernos ineficaces. En esta noche, mis amados hermanos, ministros y hermanos de congregaciones, al estar aquí estamos con temor y temblor, porque sabemos que ciertamente el platillo preferido de Satanás son ustedes y nosotros. Y en esta noche queremos traer para ustedes algunas reflexiones de la palabra del Señor, y para ello quisiera que, poniéndose de pie por un momento, vayamos al libro de Eclesiastés. Si algo es difícil, mis amados hermanos, y ustedes que son ministros nos entenderán, si a veces tratar de ponernos de acuerdo, de hecho ministrar a un grupo tan selecto de siervos y siervas es difícil. Ahora ponernos de acuerdo y ministrarles a ustedes es todavía más complicado. Yo alabo al Señor por la vida de Verónica y de Alejandro, que tan excelentemente nos ministraron esta mañana. Pero vayamos a la palabra del Señor. Ahí en el capítulo 4 del libro de Eclesiastés, quiero leer para ustedes los versos 9 al 12. ¿Todos estamos listos, hermanos? Póngase de pie, despierte. El Señor está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros, hermano. Si usted no lo siente, créalo para que lo empiece a sentir. Aleluya. Dice así la palabra del Señor: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Adoramos al Señor en esta noche. Oremos pidiendo al Señor su gracia y su misericordia. Él no ha acabado su obra en nosotros todavía, hermanos. ¿Alguien ya piensa que el Señor acabó su obra? No, estamos en este proceso. Oremos. Padre, aquí estamos en esta noche como tus siervos, tus hijos, oh Dios, con un solo deseo de experimentar tu presencia y tu gozo. Son tiempos claves, Señor, para nuestro país, para nuestra ciudad, para nuestros pueblos, para nuestras ciudades, Señor, a lo largo y a lo ancho de este hermoso país en que nos ha tocado vivir. Pero en esta hora, Padre, te rogamos como miembros de este amado Distrito Sur, que sea tu presencia en medio de nosotros, hablándonos, tocando nuestra vida, levantándonos, restaurándonos, sabiendo, Padre, que más grande que nuestra angustia, más grande que los problemas que estemos enfrentando en el ministerio y por supuesto en el matrimonio, más grande es tu amor y tu misericordia. Nos abrazamos a ti, Señor, y te decimos: aquí estamos, oh Dios. Queremos ser instrumentos de tu amor en este tiempo estratégico de la historia de la iglesia, Señor. Aquí estamos, Señor, y te pedimos: completa tu obra, Señor, en cada corazón, en cada matrimonio en esta noche, Señor, porque como familia estamos llamados ciertamente a ser sal y luz en este tiempo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén, amén, aleluya. Pueden tomar su lugar. Gracias, Dios. Hace muchos años, cuando el Señor nos alcanzó, Dios nos empezó a rodear de personas que tenían una carga muy grande por el matrimonio. Aleluya. Y aquí están algunos de ellos que sembraron en nosotros esa pasión, esa preocupación, ese deseo
por los matrimonios de nuestras congregaciones, por los matrimonios que no conocen el plan de Dios, pero también por los matrimonios de los siervos de Dios. Y Dios desde la eternidad planeó resolver el problema de soledad del hombre y de la mujer, y diseñó el matrimonio para resolver esa necesidad. Sin embargo, en este tiempo nosotros vemos cómo es desafiado el matrimonio. Vemos cómo en la pareja matrimonial se puede dar el abandono aunque se viva junto, y una parte de la pareja puede caminar sola. Y esto no es necesario, porque Dios dijo desde el principio: no es bueno que el hombre esté solo. Así que en esta tarde vamos a estar analizando algunos desafíos que hay para que este mandamiento, para que este plan de Dios se cumpla en la vida nuestra. En Cristo, la mutua compañía del matrimonio ayuda a afrontar mejor las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Solos no podemos avanzar comparado si lo hacemos juntos. Y yo recuerdo que cuando algunos de ustedes, sobre todo me refiero a ministras que están sirviendo al Señor, me decían: ¿y nosotras qué? Esto es para matrimonios. Y yo le decía: mira, es importante conocer lo que es el matrimonio, y que tú, como mujer, como varón, sepas distinguir cuál es tu situación personal. Si estás sola o solo y tienes la seguridad de parte de Dios que tienes don de continencia, alaba a Dios, sigue sirviéndole, y estas ministraciones te servirán para tener una mejor perspectiva del matrimonio y poder ministrar en tus congregaciones. Pero si tu vida no está totalmente resuelta en la presencia de Dios, no tienes don de continencia, pero no has decidido dar el paso de fe, considerando que el hombre y la mujer solamente está hecho por Dios para casarse o para tener don de continencia con el propósito de servirle. Si tú no has resuelto tu situación que te ha evitado relacionarte con el sexo opuesto adecuadamente, es tiempo de que entres en ese proceso de restauración. Y aún este tema te va a ayudar a enfocar más adecuadamente tu condición y empezar ese proceso. Y aún si estás en rebeldía ante la presencia de Dios por las experiencias que has tenido en tu hogar paterno, es tiempo de que tomes decisiones. En Cristo, la mutua compañía del matrimonio ayuda a afrontar mejor las pruebas. El ministro o la ministra que, teniendo su cónyuge, camina solo, tarde o temprano caerá y no habrá quien lo levante. Por lo cual el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Aquí cabría la pregunta que tal vez usted está meditando por ahí en su mente: ¿qué significa servir a Dios como matrimonio, como equipo? Estoy seguro que muchos de ustedes han enfrentado esta pregunta. Mis amadas consiervas y consiervos, quienes por amor al Señor y a su obra hemos recorrido la Biblia en sus páginas para saciar nuestra sed espiritual y la de aquellos que Él ha puesto bajo nuestro cobijo en la iglesia local donde servimos, tenemos que reconocer que existe una muy marcada ausencia de buenos ejemplos de matrimonios. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Existe una muy marcada ausencia de buenos ejemplos en cuanto a matrimonios. Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos da la oportunidad de ver qué ha pasado. Por ejemplo, piense usted en Abraham y Sarai, en Isaac y Rebeca, en Jacob y Raquel, en Moisés y Jocabed, en Elcana y Ana, por ejemplo, cuyo desarrollo se vio empañado por el pecado de la poligamia y sus desastrosas consecuencias.
En el Nuevo Testamento la situación no es mucho mejor, ya que las parejas matrimoniales bien identificadas que usted y yo podemos recordar aún son escasas. Aquila y Priscila, José y María, Zacarías y Elizabeth, aunque a decir verdad, con mejores resultados estas últimas que las del Antiguo Testamento por la gracia de Dios y su sabia práctica de la monogamia hasta donde podemos entender. Ahora nosotros, aunque ministros del siglo pasado, porque usted debe recordar que somos eso, usted es ministro y ministra del siglo pasado. Sí, medio raro, ¿verdad? Pero somos del siglo pasado. ¿O hay alguien que nació y que está aquí y que está ministrando que nació en el 2001? O en el 2000 por lo menos, ¿no? Somos del siglo pasado. O del milenio pasado tal vez, ¿verdad? Nos ha tocado servir como matrimonios en este siglo XXI, en tiempos posmodernos, con todos los cambios en valores, en perspectivas, que desafían aún los valores del ministerio tradicional. Tiempos de avivamiento, tiempos de cambio que exhiben las carencias del matrimonio pastoral y cuestionan hondamente la falta de modelos reales y la carencia de respuestas bíblicas pertinentes al matrimonio, a la familia en general, pero también al esposo pastor, a la esposa pastora, en lo particular en la presencia de Dios. Aún dar respuesta a las preguntas de los hijos, a las preguntas de los miembros de la iglesia local y en general de la sociedad. Urge, hermanos amados, hermanas amadas, redescubrir que el matrimonio es un don divino y como tal representa también una vocación donde la relación de esposos debe basarse primariamente en el compartir el sentir de propósito. Es decir, necesitamos entender que hay un propósito y que ese propósito en nosotros como pareja, como ministros, necesita dirección, y como esposos sirviendo a Dios necesitamos tener claro el propósito y los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Si pasamos lo anterior por alto, es decir, si no reconocemos esta situación y si lo pasamos por alto, seguramente estaremos en problemas, o de hecho estamos en problemas. Es decir, si como matrimonio no estamos realmente unidos, profundamente comprometidos para compartir nuestras vidas y trabajo como equipo, habrá muy altas probabilidades de que cualquier presión externa, cualquier situación será capaz de dividirnos y aún de derrotarnos. Nuestra oración es en esta hora y será que este no sea el caso de ninguno de ustedes aquí presentes. Porque el mejor testimonio que un matrimonio puede ofrecer a su comunidad y al mundo siempre será reflejado en su relación en el hogar, entre ellos como esposos, entre nosotros como esposos, ante nuestros hijos, y el fruto de esa relación de amor manifiesto en su entrega y compromiso ante Dios y ante quienes se está ministrando, ante quienes servimos. Sin embargo, es realmente importante identificar los retos inherentes y aplicar las soluciones bíblicas que cada uno de ellos representa y ofrece alternativas en la palabra de Dios. Uno de los primeros retos que se enfrentan en la pareja pastoral es dar respuesta a una pregunta: ¿quién es el pastor? ¿Solo él? ¿Solo el esposo es el pastor? ¿Y la esposa qué papel desempeña en la pareja pastoral? Las parejas pastorales se enfrentan muchos retos. Tienen necesidad de intimidad, porque la congregación siempre los reclama, porque la congregación siempre desea hablar con el pastor o con el líder, con el ministro. Tienen retos económicos, como hemos estado viendo en las minutas y en todo esto que estamos aprobando. Nos damos cuenta que la situación económica es un reto. A veces la familia pastoral carece de pastor.
Y si tenemos hijos, nuestros hijos también participan de esta situación. Entonces, ¿cómo se define exactamente la vocación de la esposa del ministro? Tradicionalmente se dice que la esposa del ministro lo que debe de hacer es apoyarlo nada más, atender el hogar, hacerse cargo de todas sus necesidades para que él pueda ir y cumplir la gran comisión. Pero ¿cuál es el papel de la esposa? Nosotros nos encontramos con que a veces muchas personas no entienden y nos ven como a las esposas como una extensión del esposo y no valoran o no creen en el ministerio del esposo. Y es extraordinariamente difícil convencer a los demás que también como mujeres tenemos un llamamiento. Y a veces se piensa que nosotros nada más estamos ahí acompañando al esposo y somos como un apéndice de él, cuando nosotras también hemos sentido en nuestro corazón el fuego del llamamiento de Dios. Y estamos en el ministerio no porque queramos acompañar a nuestro esposo, sino porque nosotras mismas hemos sido llamadas a cumplir la gran comisión. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántas dicen amén? Aleluya. Y este es un reto, y este es algo que la comunidad, la iglesia nos pregunta. Y esto hace entrar en crisis a la pareja pastoral. Por supuesto, hermanos, las responsabilidades domésticas son consideradas sí como una vocación también, pero de un nivel inferior, tristemente. ¿Y por qué? Es muy sencillo. No recibe una retribución, no hay vacaciones, no hay aguinaldo. Hay muchas cosas que están ahí y que desafortunadamente a veces nos ayudan a definir a la esposa solamente como siendo auxiliares, si acaso tocando el piano, si tienen ese talento que Dios ha dado. Pero yo les digo a ustedes, mis amados hermanos ministros, solamente por un momento, ¿cuántos de aquí tienen niños entre recién nacidos y 15 años? Levanten la mano. Bueno, nada más les voy a hacer esta pregunta. Imagínese usted, y aún los que tengamos mayores, no crean que nos escapamos nosotros. Imagínese usted que el próximo lunes a las 7 de la mañana su esposa se la llevó el Señor. ¿Qué pasaría con su congregación? Hermanos, necesitamos empezar a valorar a nuestra esposa en la dimensión que Dios nos pide. Digan amén, hermanas. ¿No están convencidas, verdad? Necesitamos, hermanos, entender esta situación. La esposa es una parte fundamental del ministerio. Solamente lo entendemos en la medida en que podemos reflexionar sobre condiciones como la que acabo de mencionar. Y ahí en el pasaje que acabamos de leer, en el versículo 9, dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Hasta hace poco, la esposa del pastor era vista solamente como una sombra. Y hasta hay un dicho entre nosotros que a veces parece como como que hace honor a la mujer, pero no es mi forma de verlo. Hay quien dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y esto habla de una jerarquización. Esto significa que el hombre es más importante y que atrás de él está la mujer. Y en nuestro campo mexicano nosotros vemos eso. El hombre camina adelante y la mujer siempre va detrás. Y este es algo que debemos erradicar de nuestras vidas. Es algo que debemos
de no permitir que siga adelante, porque la palabra de Dios no dice eso. Desde el principio en Génesis 2:18, nosotros vemos que Dios hizo al hombre y a la mujer con la misma dignidad. Aleluya. Y no dijo de ninguna manera que detrás de el gran Adán estaba la gran Eva. Dios diseñó desde el principio al ser humano con igualdad de dignidad. Y solamente otro ser humano como Adán podía ser la ayuda idónea. No era inferior Eva, era igual que Adán, con la misma dignidad, con los mismos atributos que tenía Adán, era Eva. En Cristo ya no hay judíos y gentiles, o hebreos, mexicanos, chinos. Todos somos uno en la presencia de Dios, la misma dignidad. Por otra parte, también, hermanos varones, como esposos pastores, a veces no hemos sabido honrar a nuestra esposa ante los miembros de nuestra congregación. Y esto es importante, hermanas, que ustedes se percaten de lo que está ocurriendo, pero también nosotros varones. A pesar de que de palabra decimos, aquí está mi esposa y ella también es pastora, decimos, aquí está. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo se nota esto en la práctica? Desafortunadamente, a veces no es tomada en cuenta. ¿No le ha pasado a usted, hermano pastor? Fíjese bien lo que voy a decir. Está usted, se terminó el servicio y el culto y estamos ahí despidiéndonos todos, y de pronto se plantan delante de su esposo 3 mujeres. Y allí está la esposa. Y pastor por aquí, pastor por allá, y todo, y la esposa ahí como si fuera invisible. Y cometemos el error muchas veces nosotros de ni siquiera pues hacerle espacio a ella. A mí me pasó mucho al principio esta situación, y pues yo pude darme cuenta que eso no era correcto. Entonces, cuando empecé a reconocer esta situación, yo les digo a las hermanas, oye, hermana, ¿conoce a mi esposa? Ah, sí, hermana, pero si no, ni siquiera la fuman. ¿A cuántos les ha pasado así, hermanas? ¿A cuántos hermanos les ha pasado eso? Levanten la mano, hermano, estamos en avivamiento ahorita. Así nos pasa, hermanos. Y necesitamos reconocer que ella también es parte del ministerio. También ocurre cuando no damos importancia a su capacitación y superación ministerial. ¿Será que tenemos miedo que nos supere? ¿Verdad que ya nos hacen amenes? Pues mi esposa que se capacite ahí para trabajar con niños, ¿verdad? No, pues yo lo que aprenda se lo voy a enseñar, ¿verdad? Hermanos, necesitamos reconocer que en la medida en que dejemos que Dios nos equipe como matrimonio, vamos a ser más efectivos en la obra del Señor. Escuchamos a veces más al diácono y a la diaconisa en sus observaciones y recomendaciones que ella. A mí me pasó con ella varias veces y se encargó de decírmelo, por supuesto. Eso que te dijo el hermano, yo desde hace 3 meses que te lo dije. Y dice uno de mis hijos, ¿te lo dije? ¿Verdad? Necesitamos entonces entender esto. A veces podemos sacrificar cualquier cosa para bendecir a los hermanos. Es que está enfermo, voy a ir a verlo. Y a veces la esposa está enferma, hermanos, y perdónenme que les voy a decir, somos candiles de la calle. Eso, hermanos, nos habla de cómo valoramos la participación de la esposa. Dios nos dio a nuestra esposa, ahí me dio a Elba como ayuda idónea. Y me gustó la expresión de un predicador hace algunos meses. Él dijo, la esposa como ayuda idónea no es de segunda clase, de segunda categoría. Porque si es ayuda idónea, piense por un momento, cuando usted necesita ayuda, significa que usted no está muy enterado o no sabe cómo resolver una situación. Si está enfermo, va a pedir ayuda. ¿A quién va a pedir ayuda? Pues a un médico. Yo espero que haya orado antes, por supuesto, ¿verdad? Pero va al médico.
Ahora, va al médico a pedir ayuda, ¿por qué? ¿Porque sabe menos o más que usted? Porque sabe más. Entonces hay cosas que nuestra esposa, hermanos, se las pesca al vuelo y nosotros, hermanos, nos atoramos ahí. Al menos esa es mi experiencia personal. ¿Cuántas veces tenemos que aconsejar? Porque hay hermanitas que nos buscan para que las aconsejemos, ¿verdad? Ojo con eso, hermanos. Dice mi esposa de una manera muy jocosa, dice: a ustedes les cuentan las estrellas las hermanas, dile que venga conmigo. Y viceversa, ¿verdad? También. Claro, también por otro lado, ¿verdad? Entonces necesitamos, hermanos, que entender que es necesario que entendamos que la esposa del pastor, nuestra esposa, tiene además que conseguirse a veces un trabajo, porque lo que la iglesia nos da no nos alcanza. Y eso sí, cuando llega la hora de los gastos, dice la esposa: oye, pues dame para mis chuchulucos. No alcanza. Dame todo lo que te pagaron. Al contrario, parece que hay hasta como una explotación ahí, ¿no? Necesitamos entender, hermanos, que en ese sentido la esposa necesita una comprensión que nadie más le puede dar que el esposo. Sucede también que a veces no hay un presupuesto para el arreglo personal de la esposa. Si la situación económica en la iglesia es difícil, pues se sacrifican y se hace un presupuesto, pero lo primero que sufre es el arreglo de la esposa. Y si nosotros somos pastores chapados a la antigua, entonces pensamos que el arreglo no es espiritual, que el arreglo físico de la esposa no es espiritual, y que confundimos pobreza y descuido con espiritualidad. Entonces, mientras más desarreglada esté la esposa, pues es más espiritual. Y mientras más arreglada esté, pues es que no tiene el Espíritu de Dios. Entonces son todas esas cosas que vamos heredando de nuestra cultura, pero que nosotros tenemos que identificar, hermanas y hermanos, si es cultura o es Biblia. Y nosotros que estamos anhelando y que estamos buscando y que estamos deseando un avivamiento, debemos empezar a que cada uno de nosotros ocupe en la pareja pastoral el lugar de dignidad que Dios desea. Porque cuando hay un desacuerdo, cuando hay una falta de amor o una falta de entendimiento en la pareja, no podemos ser efectivos. Cuando una parte de la pareja se siente en desventaja, no comprendida o no atendida, entonces la pareja total sufre y la obra de Dios también sufre. Otra cosa es que nuestro esposo es el primero que debe de creer en nosotros y en el ministerio, y también debe de tener paciencia en el llamamiento que Dios nos hizo. Ahora que veía al hermano, a nuestro superintendente adjunto, recordaba cuando el Señor nos llamó al ministerio a mi esposo y a mí. Mi esposo sintió un llamado a las misiones y él se quería ir al siguiente día. Y muy sabiamente nuestro pastor le dijo que fuera a visitar a nuestro hermano Pérez allá en Chiapas. Y le dijo: vaya, hermano, y vea si eso es lo que Dios quiere, porque sentía un llamado a las misiones. No se ha terminado, hermana. Y anduvo por allá, el hermano lo anduvo exponiendo a las diferentes etnias. Y cuando regresó, él quería irse al siguiente día a Chiapas. Y yo estaba trabajando con los niños en mi iglesia local. Y quizás para despertar en mí esa pasión por las misiones, me dijo: es que allá no hay nadie que atienda a los niños. Cuando llega el momento del culto, sacan a los niños y los dejan allá jugando en el patio y nadie los atiende. Quizás a ver si así a mí me nacía el deseo de ir a Chiapas también. Pero no, lejos de eso empezamos a tener problemas y empezamos a tener discusiones. Pero algo que a mí me ministró mucho y que agradecí mucho de mi esposo es que él me dijo: mira, no vamos a pelear. Si esto es una emoción mía, que Dios
se encargue de quitar esta emoción. Pero si es de Él, que trate contigo. Y fue muy sabio porque me dejó en las manos de Dios. Y ya no discutimos más. Y al cabo de unas semanas, orando yo, el Señor me habló y el Señor me dijo. Y yo no tuve más remedio que responderle y decirle, sí, Señor. Pero algunos esposos jalan a sus esposas o no les toman en cuenta si tienen un llamado o no. Y es parte del ministerio. Y hay quien hasta dice 2 por 1, ¿verdad? Nada más que una parte de la pareja no recibe ninguna retribución, ni ningún reconocimiento. Entonces es muy importante que el esposo tenga paciencia con el llamamiento de su esposa y que esté dispuesto a que sea Dios quien llame, porque cuando vienen los problemas en la pareja y cuando uno atraviesa dificultades en el ministerio, es Dios quien nos mantiene ahí, y el llamamiento que Dios nos hizo personalmente es lo que nos ayuda a que cuando nuestro esposo se sienta desalentado, nosotros lo alentemos. Aleluya. Y no volvamos atrás y no dejemos el llamamiento que Dios nos ha hecho. Recuerdo yo que en ese sentido, cuando hablaba con mi esposa, una cosa que me decía ella: ¿por qué a mí Dios no me habla? Y buena pregunta, ¿verdad? Y yo, pues, Señor, ¿qué le contesto? Le decía yo al Señor. Y un día, pues ahí leyendo la Escritura, yo me di cuenta de algo. Viendo la vida de Abraham, yo le dije: oye, pues Dios nunca le habló a Sara. O sea, le di una respuesta. Pero lo interesante, hermanos, es que era necesario que Dios hablara a su corazón. No era suficiente con lo que yo le podía compartir, la visión que Dios me había dado. Era necesario que ella tuviera una experiencia de llamado de parte de Dios. Y a veces aquí, hermanos, aún como pastores cometemos algunos errores. Nosotros los detectamos en el Instituto Bíblico. Llegan los alumnos al Instituto Bíblico y les preguntamos por su esposa, y su esposa anda en otra onda, hermanos, pero así perdidona, en el sentido de que no tiene el mismo interés que él. Pero sabe que a veces ni el pastor de la iglesia, cuando el muchacho le dijo quiero servir al Señor, no los llamó a los dos a ver qué piensan. Y además a veces se van hasta el instituto y nadie les pregunta: bueno, ¿y tu esposa qué opina de esto, no? Y los graduados con birrete y todo salen y empiezan a batallar, y la principal piedra es el cónyuge. ¿Por qué? Porque ha faltado sabiduría de liderazgo. Servir al Señor juntos es un reto. Y si todo lo anterior lo superamos y lo hemos resuelto favorablemente, y el esposo le da a la esposa el lugar que Dios le ha dado como obrera llamada y la equipa para su servicio, será como esposos entonces indispensable planear, organizar, trabajar y establecer juntos las prioridades y hablar con mucha franqueza de cuál es el papel de cada uno en el ministerio. Porque la falta de comunicación es otra de las cosas que afectan mucho a la pareja pastoral. El que se den por supuestas muchas cosas sin haberlas hablado ampliamente, sin haberlas estipulado de una manera puntual, producirán en la pareja pastoral muchos problemas. Porque podemos entender que a mí me corresponde algo que él entendió que yo debo de hacer. Y esto frecuentemente produce en la pareja pastoral muchos desaguisados, muchos malos entendidos y problemas que, si no se atacan, se pueden volver en grandes obstáculos para la vida de la pareja, pero también para la vida de la iglesia. Como esposos pastores, si somos sabios, escucharemos a la esposa y podemos escucharla y aún discernir sus observaciones en la presencia de Dios. Y entonces podemos, al escuchar a la esposa, sus observaciones,
Sobre todo si tiene un perfil así medio profético, hermanos, nos trae en jaque. ¿Verdad? Se ríen por lo que estoy diciendo, ¿verdad? Algunos tienen ese problema. Entonces, el asunto ahí se presenta en el sentido de que a veces al no escucharlas, al no escuchar aún al cuerpo de liderazgo de la iglesia que el Señor nos permite pastorear, estamos en problemas. En ocasiones, aún ese machismo cultural que todavía es muy notorio en muchas de nuestras congregaciones, evita que escuchemos a la esposa, que escuchemos sus observaciones. Y a veces la respuesta que le damos: no, tú no eres espiritual, eres muy legalista, estás en tu carne, por eso piensas así. Y hermanos, a veces al paso de los meses uno se da cuenta: si le hubiera escuchado, no hubiera cometido tal o cual error. El Señor nos dice en su palabra que es necesario que escuchemos a la esposa, es necesario que estemos en esa comunión que Él desea para nuestro matrimonio, para que seamos efectivos como familias, pero también para que seamos efectivos como ministros sirviendo juntos como equipo al Señor. Y me gustan las palabras que el apóstol Pedro escribe. En esos términos yo las percibo cuando él, escribiendo a la iglesia, ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 7, dice que necesitamos, aquí está, primera de Pedro 3, 7, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y nos dice las razones: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Y a poco no sabemos esto, hermanos? Claro que lo sabemos, pero de saberlo a aplicarlo es ahí donde normalmente fallamos. Y algo que podemos perder de vista en el servicio a Dios es olvidar el arreglo, el orden que Dios estableció para el matrimonio. A veces nos enfocamos tanto al servicio a Dios que olvidamos que somos un hombre y una mujer comprometidos delante de Dios. Y nos podemos llegar a volver en profesionistas y en profesionales del Evangelio. Y perdemos de vista las prioridades que Dios estableció. Y sí se las decimos a los demás, porque no es que lo ignoremos, pero podemos perderlas de vista y poner en primer lugar el ministerio que a la familia, que a la esposa. Y todos nosotros sabemos que las prioridades según Dios las estableció es primero Dios, nuestra comunión con Dios, amén, la relación con Dios. En segundo lugar, usted la sabe muy bien, ¿qué es en segundo lugar? La familia, la esposa, el esposo. Y en tercer lugar, el ministerio. Pero ¿qué es lo primero que se sacrifica cuando hay una necesidad? La familia, la esposa. Se presenta una necesidad en la iglesia y si hay un acuerdo para ir a tomar un café o para pasar un tiempo solos y se presenta una emergencia en la iglesia, ¿qué se deja para después? Ese acuerdo que teníamos como esposos. Entonces, algo que nosotros tenemos que hacer y que no tenemos que perder de vista, aún a pesar del gran trabajo, de la gran responsabilidad que se pueda tener en la congregación, es el mantenimiento que le debemos de dar, estar dando continuamente a nuestro matrimonio. Si nosotros descuidamos la relación como esposos por el trabajo en la obra de Dios, realmente seremos muy poco eficaces y duraremos muy poco tiempo en el ministerio si perdemos de vista eso. Puede ser que estemos viviendo juntos, pero puede ser que haya un gran abismo entre nosotros porque no hemos cultivado
la amistad, no hemos cultivado el amor, no hemos cultivado el romanticismo, no hemos cultivado la atención entre nosotros y solamente somos dos profesionales viviendo juntos bajo el mismo techo, pero no dos esposos que se aman, no como empezamos, sino ya somos dos profesionistas o dos profesionales durmiendo juntos. El llamado entonces como matrimonios pastorales al servicio es para ambos. Yo creo que si tú estás batallando con el respaldo de tu esposa o de tu esposo, conviene que evalúes, que revises la manera en que tú has afrontado el desafío de Dios. Tal vez has menospreciado, tal vez has minimizado la capacidad de tu cónyuge, pero es necesario que reflexiones, porque el llamado al servicio es de ambos. Y esto lo debemos recordar siempre y entenderlo, porque de otra manera estaremos en conflictos muy fuertes. La palabra del Señor dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y necesitamos entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Algunos principios que nos pueden ayudar para el servicio como pareja, podemos verlos en Amós 3:3. Si gustan acompañarme, por favor. ¿Ya lo encontraste? Si no se le ha perdido a la Biblia, por ahí lo va a encontrar, hermano. Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? En primer lugar, tenemos que reconocer que Dios respalda nuestro matrimonio, aunque a veces ni siquiera le consultamos al respecto. Muchos de nosotros nos casamos sin haber conocido al Señor. Sin embargo, tenemos un compromiso. Tenemos que reconocer que el primer principio para servir como pareja es que estamos juntos, que somos un matrimonio, que somos una sola carne. También es importante como ministros con un llamado, que es importantísimo creer que Él ha guardado nuestra unión matrimonial y familiar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha guardado de situaciones complicadas, enfermedades, accidentes, crisis de diferente índole, aún de carácter moral? Y de ahí Dios nos ha levantado. Entonces necesitamos creer que el matrimonio es de Él, que Él es el Dios del matrimonio y de la familia, y que hay un propósito divino: ser sal y ser luz. Es decir, que nuestra vida está orientada al servicio en Cristo para la gloria de su nombre. Amén. También debemos de aceptar que no podemos quedarnos como pareja como cuando empezamos, sino que tenemos que seguir creciendo, y ese crecimiento tiene que ser integral. Que no podemos pensar que si nos casamos de 20 años o de 25 años y seguimos teniendo las mismas prácticas, seguimos teniendo el mismo conocimiento y no nos hemos desarrollado, no podemos pensar que podemos ser de mucha bendición a alguien, sino tenemos que aceptar que es nuestro privilegio como pareja seguirnos desarrollando, seguir pensando de qué manera vamos a prepararnos. A veces a nosotros nos cuesta trabajo como pastores creer que hay algo que nos puedan enseñar. Además conocemos la palabra y ministramos de la palabra. ¿Quién nos puede enseñar algo? Pero tenemos que reconocer humildemente que como ministros, como pareja ministerial, necesitamos seguirnos preparando, seguir creciendo, seguir estudiando la palabra de Dios, seguir acudiendo a personas que nos pueden ayudar, que nos pueden orientar, que nos pueden ayudar a crecer como matrimonio. Entonces, todo esto, hermanos, como consecuencia, el compartir la vida en pareja, la pareja ministerial, como vemos, implica sacrificio. A veces habrá necesidad de que como varones tomemos parte de esa responsabilidad por un tiempo para apoyar a la esposa,
a que se desarrolle, a que crezca. ¿Cuántas veces ella ha truncado ciertos planes, ciertos proyectos por apoyarnos a nosotros? Pero ¿qué hemos hecho nosotros como pastores, como esposos, para animarle, para dedicar tiempo y que ella pueda salir adelante en esos pendientes? ¿Cuántas de ustedes no han terminado de estudiar el instituto porque tuvieron que dedicarse a sus hijos? ¿Pero cuándo lo van a concluir? Tal vez en su corazón hay esa pregunta: si mi esposo me ayudara, si mi esposo me comprendiera. Hace falta entonces una mayor conciencia de todo esto, y eso solamente el Señor nos ayuda a identificarlo y a ponerlo en práctica para la gloria de su nombre. Algunos factores indispensables para crecer es un compromiso mutuo, es sentarnos a platicar y decir con toda sinceridad cómo nos sentimos en relación a nuestra relación como pareja y qué podemos hacer para crecer y para no estancarnos. Por ahí existe un curso que se llama Matrimonio para toda la vida, y algunos de ustedes los conocen. Y nos damos cuenta en este curso, hermanos, porque no es nada del otro mundo este curso, pero tiene una particularidad que nos obliga a hablar. Y cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a dialogar en relación a los diferentes temas que se tocan del matrimonio, es cuando empezamos a tener discusiones y problemas. Y algunos miembros de la iglesia dicen: este curso no sirve porque antes no teníamos problemas. Y ahora, a partir de que empezamos a tomar este curso, empezamos a discutir y empezamos a no tener acuerdos. Y todos nosotros quienes hemos tomado y hemos participado de estos cursos, nos damos cuenta que no era que no había problemas. Lo que pasa es que estaban escondidos, no hablábamos, nos dormíamos uno junto al otro, cada quien volteado para su lado, y los problemas estaban ahí en medio de nosotros. Y cuando somos obligados a hablar, cuando somos obligados a decir lo que nos pasa y las cosas que nos molestan y que no estamos de acuerdo con ellas, entonces nosotros tenemos la tendencia a decir: no sirve, porque antes no tenía problemas. Lo que pasa es que antes no hablábamos y antes no expresábamos la falta de acuerdo que había entre nosotros. También se requiere, hermanos amados, compromiso y disposición a cambiar, porque ahí está el asunto. Estamos en un tiempo clave de la iglesia, mis amados hermanos. Escúcheme bien, escúcheme bien. Hay vientos del mover de Dios y avivamiento por todo el país, y en ciertos lugares hay manifestaciones gloriosas de su presencia, como ustedes y yo la hemos experimentado. Pero ¿saben qué? Llega el momento en que la emoción se acaba y Dios nos deja enfrente de Él y nos dice: ¿qué pasó? ¿Por qué ya no brincas? ¿Por qué ya no te caes? Y uno tiene que reconocer que hay aspectos del carácter que Él nos ha señalado, y que cuando nos pone el dedo sobre la llaga, ahí nos quedamos así como acalambrados. Este es el punto importante: un compromiso y disposición a cambiar lo que Dios te ha marcado a ti en tu vida como esposo, como esposa. A veces es muy sencillo verlo en los demás, y como pastores, decía mi esposa, a veces decimos: no, pues a mí qué me van a enseñar, yo sé todo. Pero es fácil dar la receta a los otros y nosotros seguir enfermos. El Señor Jesucristo decía a los fariseos: ponen cargas en otros que ustedes no tocan ni con la punta de un dedo. Es tiempo de disponer nuestro corazón a cambiar, para que se logre esa armonía que no se basa en que Elba y yo nos llevemos bien. Esa armonía se basa en la comunión fresca con el Señor. Cuando yo me disgusto con ella, yo así lo digo y lo creo, es una evidencia de que tengo problemas con el Señor.
Este cambio de comportamiento requiere dar pasos concretos. Una motivación para empezar y mantener dicha motivación, otorgando los estímulos y reconocimientos necesarios al cónyuge delante de los demás. Necesitamos entonces, en ese sentido, empezar. Hay que empezar, hermanos. Yo sé que lo que estamos compartiendo aquí no es nuevo para ustedes, pero necesitamos empezar dando pasos concretos. ¿Qué te ha hablado a ti? ¿Cómo te ha enseñado? ¿Cómo te ha mostrado que la relación que has desarrollado con tu esposa, como ministro, como pastora, como pastor, te ha mostrado que es necesario que ese carácter, esa manera de dirigirte a ella, a veces personal, ante los hijos, aún en público, denigra? Y que es necesario empezar a cambiar, a adecuar aún la manera de hablar. Una vez que empezamos, ya tenemos un gran paso dado. Una tarea que tú empiezas con ganas, se dice que ya está a la mitad, 50% de avance, el resto es solamente echarle un poco más de esfuerzo. Pero también hay que establecer, con la ayuda de Dios y de otro matrimonio guía, un sistema de comunicación efectiva. Elba decía al principio, es necesario que cada pastor, cada pareja pastoral tenga otro pastor, otro matrimonio que le pastoree. ¿Cuántos de aquí, como ministros, como pastores, tienen otro matrimonio que los pastoree? Levanten la mano. 2. ¿Y los demás? ¿Qué estamos haciendo? Somos tan autosuficientes que no necesitamos de nadie. Lo sabemos todo. Eso nos debe llevar, hermanos, a arrepentirnos en la presencia de Dios. Y lo digo, arrepentirnos en la presencia de Dios, porque hemos echado a la borda un recurso que Dios ha tenido disponible siempre cerca de nosotros y que no hemos querido ni siquiera identificar, menos aceptar. Un sistema de comunicación a través del cual ésta sea significativa, que vaya más allá del ¿te gusta? Sí, no. ¿Cómo te fue? ¿Bien o mal? Que vaya a hablar de la necesidad. Aunque las 5,000 palabras ya las hayamos hablado nosotros y ellas empiecen, hay que empezar a entender cómo funcionamos. También hay que compartir nuestros sentimientos, nuestras dudas. A veces serán reclamos de parte de la esposa o del esposo, pero tenemos que aceptar que son necesarios. De otra manera estaremos creciendo de una manera que no agrada a Dios y no permite nuestro desarrollo. Tenemos que hablar de diferencias, de nuestros diferentes puntos de vista. Qué bueno que tenemos 2 cerebros, si no, qué aburrido sería. Pero habrá momentos en que discrepamos. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿El que tiene más saliva come más pinole? ¿El que sabe más? ¿Cómo le hacemos? ¿Tomamos en cuenta la opinión de Dios? El conflicto puede ser usado aún de manera creativa, es decir, cuando un conflicto se presenta, que no faltan en el hogar, en el matrimonio, podemos ser creativos, dándonos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Son las 12 de la noche, saca usted un trapo blanco con un palo, le dice, tregua, vamos a pararle aquí, ya de mañana que se nos bajen los ánimos, podemos seguir. Pero retomemos en serio esto. Esto nos va a llevar entonces a identificar que como matrimonio hay factores indispensables para crecer. Un compromiso a crecer juntos. Ayuda a tu esposa, hermana. Anímala. Pero dale recursos. Un compromiso a cambiar, pero también hay que empezar. Porque podemos reconocer muchas situaciones complicadas, pero si no tomamos pasos concretos, ahí nos vamos a estancar y estamos dejando de ser efectivos en la obra de Dios. ¿Por qué no se pone de pie?
Pónganse de pie. Y yo supongo que si está aquí su esposa y su esposo están juntos. Pero si hubiera alguno desperdigado por ahí que están separados, reúnanse por favor. Vamos a tener un momento de ministración. Yo creo que en este tiempo, mis amados hermanos, es más que nunca estratégico que como matrimonio estemos dispuestos a tomar pasos concretos. Insisto, esto no es solo para los matrimonios. Los ministros solteros, ministras solteras también tienen algo que hacer esta noche. Y ese algo es identificar dónde están. El domingo pasado yo hablaba con una joven ministro y me decía: hermano, ¿y ustedes cuándo enseñan acerca de los jóvenes solteros adultos? Le dije: ¿y dónde has estado todos estos años? Le hablé de este material y este es comercial, ¿verdad? Este material tiene un trabajo de 10 años por lo menos. A través de mi hermano Miqueas principalmente hemos desarrollado este material y ella es miembro de la iglesia. Ha de tener como unos 35 años más o menos. Le dije: pues ¿dónde has estado, muchacha? Y ella me dice: no, pues yo nunca lo he escuchado, yo nunca lo he visto. Le dije: mira, te voy a hacer 3 preguntas y con eso vamos a encontrar una respuesta a tu situación. ¿Tienes don de continencia? Dice: pues la verdad, no. Es más, dice: yo no conozco ni una mexicana ni un mexicano que no tenga don de continencia, dice. Muy bien. Ahora, la otra situación: ¿tienes novio? No, porque no tengo. Ya te tardaste. ¿Te quieres casar? Sí, me quiero casar. Dije: entonces tienes que empezar por definir si tu situación actual está tomada porque tú no quieres relacionarte con el sexo opuesto por el ejemplo que viste en tu casa. Necesitas restauración. Y si tú dices: no me interesa la restauración porque así estoy bien, estás obrando contra la voluntad de Dios. Porque entonces, al no estar en noviazgo, al no estar en proceso de restauración, entonces estás en rebeldía. Y es necesario que en la presencia de Dios tú evalúes tu situación y tomes decisiones. Así que en esta hora, mis amados hermanos, pastores, ministros, voy a pedir que vengan a entonar, van a entonar un canto muy conocido. Y mientras que está siendo entonado este canto por este joven, vamos a estar, yo les invitamos a pasar aquí al frente, hermanos. Tenemos tiempo. ¿Alguien está deprisa esta noche? No, hermanos, venimos a este evento con un propósito y a decirle: Señor, queremos ser el matrimonio que tú has levantado para este tiempo en esta congregación. Amén. Así que vamos a escuchar este himno que va a ser tocado. Y es hermoso: a Él sea la gloria. ¿Y por qué no decirle: Señor, que a ti glorifique mi matrimonio? Y si tú como varón, el Espíritu te ha estado hablando, no solo esta noche, sino te ha venido hablando ya de meses, tal vez de años, tal vez a ti como esposa, también Dios te ha hablado, que te has quedado callada, que no has sabido expresar tus inconformidades, tus puntos de vista. Esta noche el Señor quiere hacer un cambio en tu corazón. Esta noche Dios quiere tocar el corazón del matrimonio pastoral. Esta noche el Señor quiere tocar aún el corazón de aquellos jóvenes, señoritas solteras, que son siervos y siervas de Dios, pero que están atorados, que están detenidos en ese proceso. Vamos a escuchar que se entone este himno por estos jovencitos, y mientras, como Dios le vaya indicando, pasen hermanos, véngase, vamos a tener un tiempo de administración aquí en el altar.
Dios quiere tocarnos. Véngase con su esposa, véngase solo si está solo y dígale: Señor, aquí estamos. Aleluya. Gracias a Dios. Véngase, véngase, véngase. Aleluya, 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 Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Vamos, véngase, véngase aquí al altar, véngase aquí. Vamos a estar orando juntos. Este es un tiempo de trato de Dios, un tiempo de trato de Dios, porque Él desea con todo su corazón que nuestros matrimonios sean como esas antorchas encendidas con el fuego de su Espíritu y sienta su presencia. Él está aquí en medio de nosotros. Él está aquí en medio de nosotros. Aleluya, 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 Señor. Aleluya, Señor. Sigue, hable con el Señor, hable. Si tú estás ahí en las sillas y sabes que Dios te habló, no te quedes ahí. Vente aquí al frente. Vente aquí al frente. Juntos Dios nos ha hablado y juntos Dios nos quiere edificar. Dios nos quiere levantar. Aleluya. Gracias.